Y recordemos que el instante santo es cuando elegimos el milagro, el cual nos eleva por encima del tiempo. Entonces el propósito del tiempo se transforma, en lugar de ser un ente que nos aprisiona, es algo que nos libera. Dice en el capítulo 22, sección 6, da el instante eterno para que en ese radiante instante de perfecta liberación se pueda recordar la eternidad por ti. Ofrece el milagro del instante santo por medio del Espíritu Santo y deja que sea Él quien se encargue de dártelo a ti. Se nos pide que pidamos ayuda para poder elegir el milagro en lugar del resentimiento, unirnos en lugar de atacar y mirar el sueño feliz en lugar de la pesadilla. Se nos pide que dejemos todo en sus manos. Nuestro trabajo simplemente es pedir el milagro. Continúa. Aquel cuya función es salvar, salvará. Como lo ha de lograr está más allá de su entendimiento, pero cuándo lo va a hacer está en tus manos. Esto es una extensión directa de lo que acabamos de decir, que nuestra única responsabilidad es elegir el milagro. Cómo se extenderá el milagro no es algo que nos competa a nosotros ni nos preocupe. Nuestra única preocupación es elegirlo. Pues el tiempo, sigue, es una invención tuya y por lo tanto lo puedes gobernar. No eres esclavo del tiempo ni del mundo que fabricaste. El engaño en el que vivimos todos es que estamos sometidos a fuerzas que están más allá de nuestro control, que no podemos controlar la devastación del tiempo sobre nuestros cuerpos, que no podemos controlar lo que otras personas nos hacen, ¿no? Esta idea que es de la que nos habla el curso, ¿no? Y esta creencia es justamente la que nos conduce a identificarnos con una imagen de víctima. Por eso tenemos esta famosa lección del curso de no soy víctima del mundo que veo. A medida que nos vamos aproximando a descorrer ya el último velo, que está descrito esto en los obstáculos a la paz, se nos pide que miremos por primera vez el sistema de pensamiento del ego. Y dice, ¿te parece que el mundo te abandonaría por completo solo con que alzases la mirada? Sin embargo, lo único que ocurriría es que serías tú quien lo abandonaría para siempre. En eso consiste el restablecimiento de tu voluntad. Mira con los ojos bien abiertos a eso que juraste no mirar y nunca más creerás que estás a merced de cosas que se encuentran más allá de ti, de fuerzas que no puedes controlar o de pensamientos que te asaltan en contra de tu voluntad, ¿no? Este habla de asumir totalmente la responsabilidad y ejercer nuestro poder verdadero como mentes. O sea, cuando vuelvo a la mente me vuelvo poderoso. Mientras estoy fuera de la mente pierdo mi poder. Me olvido que soy mente, ¿va? Esto está en el capítulo 19, sección 4, la parte D, los obstáculos a la paz. Se nos está diciendo que podemos elegir cambiar de mentalidad y elegir un tipo de experiencia diferente, reconociendo que nuestras decisiones son las que determinan nuestras tensiones y son las causas de nuestras experiencias de victimismo. Solo somos esclavos de nuestras propias elecciones. Pregunta. Esta es una línea muy fuerte, porque dice, el tiempo es una invención tuya y lo puedes gobernar. ¿Cuántas personas en este mundo han tenido alguna vez una experiencia de gobernar el tiempo? Y Wapnick le responde, muy pocas. Este es el propósito de los pasajes como este, enseñarnos la verdad que nuestra experiencia desmiente. Podemos ver de nuevo la enseñanza revolucionaria de un curso de milagros que dice literalmente
que el mundo entero es una ilusión. Nuestra experiencia del tiempo y del espacio solo existe en nuestras mentes y por lo tanto tenemos el poder de cambiar dicha experiencia. Aquí también está involucrada una idea metafísica más profunda, porque esto significa literalmente que podemos cambiar el tiempo. La manera de aprender a hacerlo es elegir lo que parecen ser los pequeños milagros en la vida de cada día. Ahora vamos a pasar al capítulo 25, sección 3, párrafo 6. Todo aquel que se encuentra aquí ha venido a las tinieblas, pero nadie ha venido solo ni necesita quedarse más de un instante, pues cada uno ha traído la ayuda del cielo consigo, lista para liberarlo de las tinieblas y llevarlo a la luz en cualquier momento. El contexto de estas declaraciones es nuestra visión lineal del tiempo. Cuando nacemos a este mundo, que es un mundo de oscuridad, no estamos solos, aunque nuestro ser físico ha sido expulsado repentinamente de su hogar, en el útero materno, ¿no? Por eso el nacimiento, ¿no? El espíritu permanece dentro de nuestras mentes. Así, mientras que nuestra experiencia es que nacemos en este mundo, solos, separados y obligados a después tener que valernos por nosotros mismos, lo cierto es que no estamos solos, porque esta amorosa presencia del espíritu en nuestras mentes está siempre ahí. Y continúa. Esto puede ocurrir, o sea, ser conducido fuera de la oscuridad, en cualquier momento que él decida, pues la ayuda está aquí, esperando tan solo su decisión. Y cuando decida hacer uso de lo que se le dio, verá entonces que todas las situaciones que antes consideraba como medios para justificar su ira, se han convertido en eventos que justifican su amor. Por eso el curso apunta tanto a esto del poder, ¿no?, que tenemos de decidir. Me voy a sacar el saco porque tengo calor. No se sabe si hace calor o frío. Esto del poder de decidir, ¿no? Por eso fíjense en que hay lecciones, ¿no?, que nos hablan justamente de esto. Tengo el poder de decidir, estoy decidido a ver de otra manera. Esto de la decisión siempre tiene que ver con nuestra mente, con lo que yo decido en mi mente. Primero tengo que recordar que soy mente, porque si yo sigo creyendo que soy esta persona, es que me identifico con el personaje, no, desde el cuerpo, desde el personaje, no tengo ningún tipo de poder. Todo nuestro poder reside en nuestro recuerdo, ¿no?, de que somos mente. Esta idea que tenemos todos, ¿no?, porque si somos honestos, es que es así. Todos creemos que como no somos felices ahora, algún día lo vamos a hacer, en un futuro. Y eso es lo que el curso apunta, a que me dé cuenta que solo existe el ahora, que el tiempo no existe. Nosotros estamos muy aferrados a la idea de que el tiempo es real, de que qué me va a pasar mañana, y bueno, vinculado a todas las desgracias que nos pueden llegar a ocurrir, ¿no? Entonces, el ego interpreta todo como una víctima. Mientras estamos en ese sistema de pensamiento, estamos en esta polaridad víctima-victimario. Parece en la forma que sí, que está ocurriendo esto. Pero en nuestras mentes sabemos que no es así. Por eso por eso el curso apunta tanto a diferenciar entre forma y contenido, ¿no? Una cosa es lo que parece que está pasando, y otra cosa es lo que realmente está pasando. Y acá nombra justamente lo que está en el capítulo 27, que es en la sección 8, que es un fragmento que es muy potente. Y ahora lo voy a leer. Que dice: el secreto de la salvación no es sino este. 2 puntos. Que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo.
no importa cuál sea la forma del ataque. Esto sigue siendo verdad. No importa quién desempeñe el papel de enemigo y quién el de agresor. Eso sigue siendo verdad. No importa cuál parezca ser la causa de cualquier dolor o sufrimiento que sientas. Eso sigue siendo verdad. Pues no reaccionarías en absoluto ante las figuras de un sueño si supieras que eres tú el que lo estás soñando. No importa cuán odiosas y cuán depravadas sean, no podrían tener efecto sobre ti a no ser que no te dieras cuenta de que se trata tan solo de tu propio sueño. Y en el capítulo 25, en la sección 6, tu función especial, en medio del párrafo 5 dice: esto por supuesto se refiere al final del tiempo, cuando todo el mundo haya completado su papel de perdonar dentro del plan de la expiación, y consideraremos este tema con detenimiento en la tercera parte. El tema de tener todavía mucho que hacer en este mundo está expresado en la lección 169, en la que Jesús habla de las dimensiones metafísicas del tiempo. De repente se desmarca diciendo que no hay manera de que podamos entender estas ideas. Más bien deberíamos hablar de lo que podemos entender, que es el perdón. Aún nos queda mucho por hacer, lo cual se refiere a perdonar a nuestros compañeros especiales. Todos nosotros debemos completar nuestras partes de otro modo, que el plan si no va a quedar incompleto. Por eso en la lección 186 dice: de mí depende la salvación del mundo. Cada cual tiene un papel especial en el tiempo, pues eso fue lo que eligió, y al elegirlo hizo que fuese así. No se le negó su deseo, sino que se modificó la forma del mismo, de manera que redundara en beneficio de su hermano y de él, y se convirtiera de ese modo en un medio para salvar, en vez de para llevar a la perdición. Recordemos otra vez la metáfora esta de la alfombra que se desplegó. Nosotros elegimos ese instante en el que el terror tomó el lugar del amor. En ese instante elegimos a todas nuestras relaciones de amor y odio, todas las maneras en que experimentaríamos los guiones de víctima y victimario. Así, contenido y forma ocurrieron simultáneamente, porque el tiempo secuencial es ilusorio. Nosotros la idea esta de simultaneidad del tiempo es muy abstracta para nuestra mente concreta, ¿no? Para nosotros todo está sucediendo en una línea, y el curso lo que apunta es que nos demos cuenta de que no está sucediendo en una línea, que el tiempo ocurre todo, y es más, el instante ese, ¿no?, de separación, ocurre a cada instante. No es algo que ocurrió hace mucho y es que está ocurriendo continuamente. Para nosotros eso no lo podemos experimentar, por más que sea la verdad. Bien. Entonces las relaciones especiales se convierten así en nuestra función especial, porque nuestra función especial es perdonar, ¿no? Junto con la colección de todas estas cintas de video, de odio, crueldad, separación, está la otra manera de mirar de otra manera. El ego deseó ser especial. Este deseo de ser especial, ¿no?, se manifiesta todo el tiempo en nuestras relaciones especiales. Bien. A ver acá en qué capítulo está. Los últimos pasajes del texto que veremos ahora están en el capítulo 26, en la sección 8, la inmediatez de la salvación, y vamos a comenzar con el primer párrafo de esta sección que dice:
El único problema pendiente es que todavía ves un intervalo entre el momento en que perdonas y el momento en el que recibes los beneficios que se derivan de confiar en tu hermano. Y eso es así, nosotros creemos que perdonamos, que va a pasar un tiempo para que pase algo y suceda el perdón, ¿no? Porque como creemos en el tiempo lineal, y que esto de soltar la culpa o deshacer la culpa nos va a llevar mucho sacrificio, esfuerzo y tiempo. Y dice, no tienes idea del tremendo alivio y de la profunda paz que resultan de estar con tus hermanos o contigo mismo sin emitir juicios de ninguna clase. O sea que en realidad lo que a nosotros nos perturba es que no podemos dejar de juzgar. O sea, por eso yo siempre digo esta frase, que perdonar es dejar de juzgar. Es lo único que es perdonar. O sea, una mente libre de ataque, en el cual yo tomo conciencia de que siempre me lo estoy haciendo a mí mismo. ¿Qué a otro se lo voy a hacer si hay uno solo? Bien, o sea, una sola mente, ¿no? Nosotros creemos que hay que expiar con minúscula, que hay que sacrificarse. En un futuro voy a ser feliz. Una creencia que justamente nace de esta dinámica de que la culpa exige castigo. Por eso no nos damos cuenta de que yo ahora puedo ser feliz. El ahora es un momento, o sea, un instante que siempre pasamos por alto. Nunca permanecemos en el instante, o sea, como que nosotros siempre, ¿no?, nos estamos trayendo el pasado acá o proyectándonos hacia el futuro. Así funciona nuestra mente. Por eso el curso me habla de ese instante santo, que no es un instante en que soy buenito, porque también santo lo asociamos con bueno. No, es un instante íntegro. Santo significa íntegro, sin opuestos, sin separación. Ese instante no requiere tiempo, porque ocurre fuera del tiempo. Es atemporal, podríamos decir. Dice, continuando, ¿no?, con esto que estamos leyendo. Esto tan solo refleja la pequeña distancia que aún deseas interponer entre vosotros para que os mantenga un poco separados, o sea, esta famosa brecha. Bien, pues el tiempo y el espacio son la misma ilusión, pero se manifiestan de forma diferente. Nosotros nos aferramos a la idea de que estamos separados unos de otros. Y es verdad, así nos vemos. Bien. Y al hacerlo nos aferramos a la idea de que el mundo separado de tiempo y espacio es real. El tiempo y el espacio consisten en la misma ilusión de estar separados. No son sino diferentes formas del mismo pensamiento. Pensamiento de yo, para que haya un no yo. Si la separación se ha proyectado más allá de tu mente, piensas que esa separación es el tiempo. O sea, cuando voy más allá de mi mente, hablo de tiempo. Si la separación ha sido proyectada más allá de tu mente, piensas en ella como tiempo. Esa es la ilusión de la linealidad del tiempo, pasado, presente, futuro, que conduce a una visión de que lo que ocurrió hace 1000 años es diferente que lo que está ocurriendo ahora, y también va a ser diferente a lo que va a ocurrir dentro de 1000 años más. Así manifestamos la ilusión de separación y dividimos el tiempo y lo separamos en fragmentos. De esta manera distorsionamos la verdadera continuidad del tiempo que el instante santo nos revela. Cuanto más cerca se trae la separación a tu mente, más crees que es el espacio. Esto significa que ahora pienso que tú y yo
estamos habitando la misma dimensión temporal, pero seguimos estando separados porque yo ocupo este espacio y tú ocupas otro espacio. Entonces, continúa. Sin embargo, la salvación es inmediata. A no ser que la percibas así, tendrás miedo de ella, creyendo que entre el momento en que aceptas tu propósito como el tuyo propio y el momento en que sus efectos llegan hasta ti, el riesgo de pérdida es enorme. A menos que elijamos aceptar el instante santo ahora, continuaremos sosteniendo el sistema de pensamiento ilusorio del ego que nos enseña a temer el castigo vengativo de Dios. Así nuestra única salvación es sufrir dolor y sacrificarnos ahora para aplacar la ira de Dios. Por eso en la Biblia vieron este famoso temor de Dios, se refiere a esto, y esperar a ser salvado en algún momento futuro. Por eso creemos que cuando morimos vamos al cielo, como si el cielo fuera un lugar en donde vamos a ser recompensados si fuimos buenos aquí en la tierra, ¿no? Todas estas ideas del tiempo y el espacio, ¿no? El tiempo es tan neutral como el cuerpo, salvo en lo que respecta al propósito que le asignas. El ego, que tiene como propósito que el tiempo sirva para satisfacer, ¿no?, a justamente alejarnos de la eternidad. El tiempo, ¿sí?, si sigue sirviendo el propósito del ego, es mantener esta ilusión en marcha. He pecado en el pasado, soy culpable en el presente y temo el castigo en el futuro. El propósito, ¿sí?, del Espíritu Santo es deshacer la creencia, esta creencia que es demente, dice el curso, a través del perdón. Llevar a cabo la corrección en su totalidad no requiere tiempo en absoluto, pero aceptar que la corrección se puede llevar a cabo parece prolongarse una eternidad.